a hablar de qué es una organización, qué es la organización al interior del proceso empresarial, el diseño organizacional, los componentes de la organización y finalmente las bases de la función de la organización. Entonces, para empezar, vamos a hacer referencia a organización como aquellos recursos de los que va a disponer siempre una empresa para lograr alcanzar sus estrategias. Entonces, en planeación establecimos qué era lo que íbamos a hacer. Aquí ya vamos a empezar a profundizar en cómo hay que hacer eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para empezar a llevar a cabo esas estrategias o esos objetivos que yo establecí en el proceso anterior? Entonces, algo muy importante es que en este proceso vamos a encontrar tres niveles. En un primer nivel vamos a encontrar la autoridad, luego vamos a hablar de lo que es un mecanismo de coordinación y finalmente la división del trabajo. Estos tres niveles son fundamentales que se definan. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer por departamentos y por cargos muy específicos. Si bien al interior de una organización van a haber distintas áreas, no pueden trabajar, digamos, que de manera aislada entre sí, pero pues ya lo vamos a profundizar, digamos que un poquito más adelante. Cuando hablamos de diseño organizacional, vamos a hacer referencia a cuatro aspectos. Entonces está la diferenciación y la formalización y luego vamos a encontrar centralización e integración. Cuando hablamos de diferenciación y formalización, vamos a tener en cuenta lo que son las organizaciones que se constituyen de manera horizontal y vertical. ¿Alguien sabe qué es una organización de manera horizontal? Profe, es una organización en la que no existe una jerarquía así fuertemente marcada, donde el poder está, sí, está como dividido en todos en partes iguales, o por lo menos esa sería la idea. Ok. De pronto, para Y completar, tiene pocos niveles de jerarquía. sí, ¿alguien más? Porque me están definiendo lo que es vertical, pero no me definen lo que es horizontal. Profe, pudiera ser que, digamos, si lo horizontal es que hay una línea jerárquica más grande, diré lo vertical, lo horizontal pudiera referirse, por ejemplo, al tipo de economía solidaria o cooperativismo. Sí podría ir más o menos por esa parte. Cuando estamos hablando de vertical, efectivamente, estamos haciendo referencia a capas o niveles jerárquicos, es decir, siempre va a haber una autoridad. Cuando estamos hablando de horizontal, va a dejar de existir esa jerarquía y vamos a hablar de departamentos, de divisiones o de subsistemas. Digamos que todos se encuentran en el mismo nivel y nadie o ninguno es superior al otro, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Algo importante acá es que si nos encontramos en un entorno complejo o que cuente con muchas áreas, muchas tareas, muchas divisiones, asimismo debe ser el nivel de diferenciación entre cada uno de los niveles de esa empresa que está estructurada. Entonces, si yo tengo una empresa y esta empresa cuenta con un área de publicidad, que de marketing, que de comunicaciones, un área virtual, atención al cliente, ya son muchas áreas. Asimismo, la empresa debe enfocarse en tener un alto nivel en diferenciación. La diferenciación, entonces, ¿qué es? Básicamente la división del trabajo. ¿Listo? Cuando hablamos de formalización, vamos a hablar de las normas y reglamentos que se establecen. Entonces, voy a decir cómo, cuándo y por qué se deben ejecutar esas tareas. Entonces, nuevamente, aquí vamos a hacer referencia a lo que son las reglas de juego dentro de esas áreas que ya están establecidas al interior de la empresa. Entonces, eh,
¿A alguien se le ocurre otra cosa que podría ser formalización? ¿O con qué objetivo se establece una formalización al interior de una empresa? Pudiera ser también, ahí también iría el tema del reglamento interno dentro de esa formalización o no aplica. Sí, claro que sí, porque son las normas. Pero ¿cuál es el objetivo de que exista una formalización al interior de una empresa? Asignar responsabilidades. La universalidad. Dejar claras las tareas o las normas. Sí, va por ahí, pero hay una palabra clave. Tener una organización. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de formalización, el objetivo de esto es tener la capacidad de poder gestionar y controlar el comportamiento de los miembros o de los integrantes al interior de esa empresa. Entonces, cuando haya una mayor formalización, siempre va a haber mayor rutina. Entonces, digamos que el empleado siempre va a tener claro cómo debe comportarse. Yo asumo, muchos de ustedes trabajan en empresas, ya tienen experiencia en este tipo de entornos, se han podido dar cuenta cómo las reglas de trabajo que les ponen, las normas, tienes que llegar a esta hora, no puedes hacer esto en tu horario laboral, tienes que cumplir con esto y esto y esto, cómo esa rutina permite trabajar de una manera mucho más organizada, es decir, que nadie está haciendo lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer, sino que todos están articulados. Entonces, esa es la importancia de la formalización, que se está en la capacidad de poder gestionar y controlar cómo se están comportando los integrantes del equipo de trabajo al interior de la empresa. ¿Listo? Ya después tenemos lo que es la centralización y la integración. ¿Alguien me podría decir qué entiende por centralización? El eje de un negocio. Dime, se te escucha un poquito entrecortado. Pensaría que es como el eje, el punto central para mí es el eje del negocio. No se te entiende casi. Profe, disculpe, yo creo que tiene que ver con con la centralización en la toma de decisiones y en cuanto a los lineamientos que se deben seguir en la empresa, ¿no? O sea, tiene que tener un objetivo central, que parta de ahí, del centro, digamos. Sí. Digamos que lo que mencionó el compañero, sí tiene razón en qué medida, que él acaba de mencionar que parta del centro. Por lo general, ese centro viene siendo la autoridad. Entonces, cuando hablamos de centralización, vamos a hacer referencia a la localización y distribución de esa autoridad que se ha establecido previamente y quien está encargada de tomar las decisiones al interior de la empresa. Entonces, si hay mayor centralización, vamos a poder ver cómo se va a centrar mayor autoridad en ese nivel jerárquico que mencionábamos anteriormente. Pero también está el otro lado de la situación. Entonces, si la descentralización incrementa, entonces vamos a ver cómo ese poder o esa autoridad en el momento deja de estar centralizada y va a empezar a delegar funciones. Entonces, a medida de que haya más centralización, la toma de decisiones siempre va a estar enfocado en un centro. Si la descentralización aumenta, es decir, lo contrario a la centralización, ahí es el momento en el que esa persona encargada ya va a dejar de ser la cabeza mayor y va a empezar a designar roles y tareas dependiendo de cada área que se maneje en esa empresa. Cuando hablamos de integración, vamos a hacer referencia a los medios de coordinación y todos esos enlaces que conforman la organización. Entonces, yo hace un momento les mencionaba que no es posible que cada área trabaje de manera desarticulada. Tiene que haber una conexión
a pesar de que sean tareas distintas, objetivos diferentes, siempre tiene que haber un hilo conductor entre ellos, tiene que funcionar como un sistema precisamente para que se articulen estas tareas. Entonces, como siempre hemos visto, a pesar de que cada área trabaje de manera independiente, tiene que sí o sí funcionar como un sistema, entonces tener una buena comunicación con el resto de áreas. Y es importante tener en cuenta que entre más división en el trabajo exista, más tareas van a ser delegadas. Entonces, es necesario que así como se delegan tareas en distintas áreas, se mantenga una coherencia entre esos procesos, no que esta área hizo esto y digamos que tenía relación con alguna otra y generan un choque o un teléfono roto de información, se estropea un proceso, se empiezan a generar obstáculos que realmente no están aportando al correcto funcionamiento de la empresa. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. Profe, una consultica, o sea, digamos, al tener más, o sea, división en el trabajo, o sea, digamos, más cargos o algo así, no sé, o sea, no se estaría, digamos, como la idea central, digamos, de lo que se va a hacer, no se estaría como yendo más hacia allá, o sea, como que se estaría distorsionando y no estaría llegando la información como es. ¿A qué te refieres cuando dices yendo más hacia allá? Sí, o sea, digamos que no esté llegando a la información que es, o sea, a veces, Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta algo, y es que a pesar de que hayan áreas, por lo general, cada una de esas áreas también tiene un líder, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ese líder se va a encargar de articularse con el que anteriormente tenía a cargo todas las funciones o delegaba. Entonces, está el jefe y el jefe, supongamos, al principio el jefe es el que manda en todo, absolutamente todo, es, digamos, jerárquico y él tiene el control y gestión y autoridad de todo lo que sucede al interior de la empresa. Pero deja de haber una centralización, entonces se empiezan a separar como pequeños grupitos que vienen siendo las áreas. Es importante que aún así siga habiendo una articulación porque el jefe no siempre va a tener la capacidad operativa de gestionar absolutamente todo, entonces tiene que empezar a designar. Si él designa una persona que va a ser, digamos que en vez de una ayuda, una traba para ese proceso, pues ahí sí pasaría lo que tú estás mencionando y es que la información se va a perder, no va a estar articulada, pero si se pone en ese cargo una persona que cuenta con las capacidades y, digamos, tiene una buena comunicación no solo con el jefe, sino con sus áreas que vendrían siendo sus iguales, lo ideal es que funcione de la manera correcta. ¿Me hago entender? sí, sí, señora, gracias. Listo, perfecto. Entonces, continuando, vamos a encontrar los componentes de las organizaciones. Estos se van a dividir en formales e informales. Entonces, cuando nosotros hablamos de formales, como nos lo menciona acá, es porque esa organización es planificada. Hay un conjunto de normas, hay estructuras que permiten ordenar esas actividades de la organización, es decir, que todo está muy estructurado, muy bien planeado, saben qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y demás. Los principales componentes cuando nosotros estábamos hablando de una organización formal son estos que vemos acá. Entonces va a existir un conjunto de reglas y procedimientos definidos que básicamente están diseñados previamente con el fin de lograr una meta u un objetivo. Entonces, si yo quiero llegar, que mi empresa en tanto tiempo logre tan, pues necesito tener en cuenta que mi equipo debe de esta manera y para ello yo tengo que establecer cierta norma o parámetro. Entonces, asimismo, estas reglas y procedimientos se van a definir con el objetivo de que contribuyan a lograr una meta u un objetivo. Luego, tenemos los objetivos y las estrategias que básicamente se incluyen esas metas que tenemos a corto y largo plazo junto a diferentes estrategias para alcanzarlas. El estatus simbólico
hace referencia cuando se entrega, valga la redundancia, un estatus a los miembros de acuerdo a su posición y su poder relativo. Entonces aquí ya empezamos a hablar del cargo que cada persona empieza a tener. Entonces lo que les mencionaba hace un momento, cada grupo va a tener un líder a pesar de que sea un subgrupo y esto significa al interior de la empresa que esa persona tiene determinado estatus o relevancia por el cargo que representa. Luego tenemos las actividades definidas, que es donde se definen las actividades de cada miembro de la organización. Entonces, digamos, no solamente es decir, usted va a hacer esta tarea, va a cumplir con esto, sino que también se van a establecer cuáles son los límites que esa persona tiene. Entonces, se le dice, usted, a pesar de que va a hacer esto, tiene cierto poder o incidencia hasta este punto. De ahí usted ya no tiene papel, ya no tiene protagonismo, ya pasa a ser de otra área. Cuando hablamos de canales de comunicación, pues como su nombre lo indica, los canales que deben estar acorde con la jerarquía y los procedimientos propios de la organización. Entonces, cómo se comunican entre las directivas, los empleados, los administrativos, etcétera. Y finalmente encontramos los procedimientos de coordinación, que para la coordinación de actividades es entre los distintos miembros de la organización y que se va a lograr aquí definir procedimientos y mecanismos internos. Entonces, esto todo enfocado, como mencioné al principio, a cómo vamos a hacer las cosas, qué estrategias tenemos que implementar para empezar a llevar a cabo lo que establecimos en la etapa de planeación. ¿Qué es importante de acá? Que el origen de este tipo de organizaciones parte desde los propietarios y administradores que van a buscar básicamente definir estrategias. ¿Para qué? Para alcanzar sus objetivos y sus metas, como siempre lo hemos mencionado. No sé si tengan alguna duda en cuanto a las organizaciones formales. Bueno, continuamos. Hay ciertos factores que determinan o caracterizan lo que es una organización formal. Entonces, en este caso vamos a tener tres. El primero es la división del trabajo. ¿En qué consiste esto? Básicamente en dividir un trabajo en varias actividades que son fundamentales. ¿Para qué? Para que los trabajadores puedan ser mucho más productivos. Como dice popularmente el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, es mucho mejor si nosotros nos enfocamos en hacer una tarea y en hacer esa tarea bien. Ya después, digamos que uno puede ir adquiriendo más experiencia, puede ir manejando otros aspectos, pero para un momento inicial sí es importante que esos trabajos se dividan en pequeños subgrupos que se asignen a personas que puedan dar respuesta a la tarea que se solicita y asimismo logren ser eficientes. Cuando hablamos de departamentalización, vamos a hablar de crear departamentos en la misma organización con el objetivo de que cada uno de ellos se haga responsable de determinada actividad u objetivo. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, que el departamento de publicidad, que de marketing digital, que virtual, comunicaciones, atención al cliente, contabilidad, administración, dependiendo pues de cada empresa lo que necesite o requiera en el momento. Y finalmente tenemos el control, que es básicamente crear mecanismos para controlar y medir cómo se están realizando esas actividades. Si esa división del trabajo está siendo realmente eficiente, si está generando algún impacto o si no está dando los resultados que se esperan y se busca otro tipo de estrategias. Para eso básicamente es el control. Ahora, ¿hasta este punto tiene alguien alguna duda? Listo, entonces vamos a ver un video, pero solo una partecita porque es muy largo, que nos habla de lo que es la jerarquización. Estos contenidos, como les dije al principio de la clase, el aula se va a modificar un poco a nivel de estética,
para que ustedes puedan tener, digamos que, un mayor orden al momento de querer visualizar los contenidos. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Son a los objetivos de los mismos. Es decir, este puesto, este cargo, ¿qué es lo que se espera de él? ¿Sí se escucha? Está bajo de volumen. Uy, ok, no le puedo subir más. Creo que ya tiene todo el volumen YouTube y el computador también. ¿Qué es lo que debe alcanzar? ¿Qué debe lograr? Entonces, se define con claridad el contenido del puesto, se le dan todas las No se ve. de este puesto para que pueda la persona que... ¿No se ve la pantalla? Ahora sí se ve, comenzó a Sí. reproducirse, pero el volumen está muy bajito. Ya toca que le suban, digamos, al computador o al celular. Es que no sube más en mi computador ni en YouTube. Creo que es el mismo video que está bajito. que ocupe ese puesto, poder lograr los objetivos que se han planeado. Ahora, veamos cómo funciona esta función de la organización en los 3 niveles de la empresa. En el primer nivel, el más alto, el institucional, ¿qué tipo de organización estamos hablando? Estamos hablando del diseño organizacional. ¿Por qué? Es cuando se estructura toda la organización de arriba hacia abajo, cuando se diseña, cuando se planea, por lo tanto se diseñan las diferentes tareas, el diseño de la estructura organizacional, para poder tener un formato todo lo que está relacionado con las tareas y los procesos en la empresa. Esto enfoca a la organización como una totalidad. Tenemos el nivel intermedio, estamos hablando de qué tipo de organización, diseño departamental. Se refiere a la agrupación de unidades en subsistemas o departamentos o divisiones. Por lo tanto, considera cada unidad de la empresa y considera a cada conjunto de recursos por separado. Recordemos cuando hablamos de las unidades que es el componente básico de cualquier estructura. En este caso, es la agrupación de esos componentes básicos en departamentos, divisiones o áreas. Y luego tenemos el nivel operacional. ¿Qué tipo de organización en cuanto a la función? Diseño de cargos y tareas. Estamos hablando de estructura de las posiciones y las actividades en los cargos. Va microorientado, considera cada tarea y cada operación. Obviamente, esto de abajo hacia arriba lo que procura es poder cumplir ese diseño organizacional, poder cumplir esa totalidad que haya a nivel institucional, se ha planeado o se ha diseñado. Ahora, ¿cuáles son los procesos fundamentales de esta función organización? Tenemos lo que es la división del trabajo, la departamentalización y la jerarquización. Vamos a analizar cada uno de ellos. Comenzamos. La división del trabajo. Se refiere al grado en que las tareas se subdividen y se asignan a diferentes individuos especializados. Es decir, las tareas se dividen o se subdividen de acuerdo al grupo en particular en el que pertenezcan y se asignan a individuos que terminan especializándose en esta tarea. Las ideas o los conceptos de división de trabajo y especialización son inseparables, es decir, la una va a depender de la otra. Mientras exista división del trabajo, va a haber especialización. Dentro de cada unidad organizacional, los empleados desempeñan solo las tareas relacionadas con su función especializada. Por lo tanto, esto termina impactando lo que es la productividad de la empresa. Al dividir el trabajo, serían tareas simplificadas que se pueden aprender o realizar con una velocidad considerable, que es la especialización. Cada persona se convierte experta en cierto trabajo. Además, como crea una serie de trabajos, las personas pueden elegir puestos o pueden ser asignadas a aquellas a las que sus talentos o intereses estén más enfocados. Al ellos contemplar toda la estructura organizacional, se dan cuenta que de acuerdo a cómo están divididas las cargas, las tareas, pueden aspirar a ciertos cargos o a ciertos departamentos donde ellos consideren que sus talentos o sus intereses podrán ser mejor aprovechados. Ahora, veamos estas características de las divisiones de trabajo. Primero vamos a ver de dónde vienen. Luego vamos a ver sus principios, sus propósitos fundamentales. Hablaremos de la coordinación, de autoridad, de responsabilidad y lo que tiene que ver con delegación. Primero, vamos con los antecedentes. Ya en el año de 1776, Adam Smith
uno de los grandes economistas de todos los tiempos, padre de la economía considerado por muchos, la capacidad formal de impartir una orden y que ésta sea cumplida. Y esto nos implica un par de cosas. Obviamente, primero estamos hablando que la autoridad pues reposa en el cargo y no en la persona. Y si reposa en el cargo, es una capacidad formal. Es decir, porque estás en la estructura. Tú estás ocupando un cargo que está en la estructura de la organización. Por lo tanto, tienes autoridad para poder impartir esa orden y que sea cumplida. Ahora, no se puede negar que la autoridad también se combina con factores personales. Por ejemplo, se combinan los factores formales, o sea, los factores del cargo con los personales. Es decir, la forma de llevar la autoridad de ese cargo se va a ver permeada por los factores personales, por su personalidad, por cómo es la persona que está ocupando el cargo. Y obviamente va a haber una relación entre la autoridad y el liderazgo. Esta persona, cómo aplica su liderazgo en el cargo en el que está. También la autoridad se relaciona con el poder. ¿En qué sentido? El poder lo que es la legitimización de una autoridad que no está directamente relacionada con la persona. Es decir, por ejemplo, el dueño de la empresa con un operario no está directamente relacionada porque no es el jefe. Sin embargo, se valida esa autoridad porque tiene el poder de ser el dueño de la empresa. Otro ejemplo es cuando quizás la persona ha estado mucho tiempo en el cargo, es retirada, pero quedó con esas conexiones, con esas relaciones, y por lo tanto, como ya no está en el cargo, pues ya no tiene autoridad formal, pero debido a esas relaciones tiene cierto poder o la facultad de poder conseguir cosas a pesar de que no está ocupando el cargo. Entonces ahí hay una relación medio ambigua entre lo que tiene que ver con la autoridad y con el poder. Entonces, si hablamos de autoridad, pues también tenemos que hablar de responsabilidad. Listo, como les dije, el video es bastante largo, dura 35 minutos incluso, y lo van a tener en el aula por si alguno tiene tiempo y lo quiere revisar a más detalle. Entonces, como vimos en el video, ya nos hablaba un poco más puntual de lo que es esa jerarquización al interior de una organización. Sin embargo, no siempre va a existir la jerarquización, sino que también puede darse de manera horizontal, como lo mencionábamos al principio. Continuando, tenemos lo que son las organizaciones informales. Entonces, en este caso, la organización informal va a surgir de manera espontánea, es decir, entre los miembros de una organización que se da por compartir espacios y tareas comunes. Entonces, acá nos dice, se integran comportamientos, relaciones personales y profesionales que surgen de manera dinámica al interior de estos equipos de trabajo, es decir, son resultado de una interacción social entre personas de los diferentes niveles jerárquicos que fueron los que mencionamos, los que vimos, perdón, en el video. Entonces, acá no es necesario especificar qué tipo de organización en ningún documento ni memorando que se lleve en la empresa, simplemente se va a caracterizar como una organización que resultó producto de esa interacción social entre personas. Algo importante o los componentes de lo que es una organización informal van a ser precisamente esas relaciones de amistad, los estatus, la colaboración espontánea, o ciertos patrones repetitivos en relaciones y actitudes. Entonces, cuando estamos hablando de relaciones de amistad, vamos a hablar que de manera espontánea van a surgir este tipo de relaciones entre los miembros de una organización. Entonces, estas relaciones se van a basar de manera muy explícita en las características de personalidad que tengan esos individuos. Si bien yo me tengo que preocupar como una empleada de generar un buen ambiente laboral, de llevarme bien con mis compañeros, van a haber compañeros con los que yo logré entenderme más, no necesariamente de mi misma área, de mis mismos gustos, pero sí va a haber, digamos que, una relación mucho más dada con algunas personas que con otras. Entonces,
Estas características siempre se van a basar en la personalidad que tengan esos individuos para que se pueda generar esas relaciones de amistad. Cuando hablamos de estatus, vamos a hablar de el papel que adquieren los miembros del grupo y a los cuales se les asigna cierta posición. ¿Listo? Entonces, dependiendo nuevamente de los cargos que cada uno de ellos tengan, cómo se gestan este tipo de relaciones y demás. Cristian. Profe, bueno, en cuanto a lo de, bueno, entiendo lo de relaciones de amistad y pues lo que genera pues la empresa y pues es lógico, ¿no? Entre la parte de la relación. Pero bueno, entre esa parte jerárquica y entre lo que se ve en el estatus, ¿cómo más, o sea, o cómo sería visto? Pues por lo que estamos viendo todo tipos de liderazgo, como lo que estabas viendo, en una empresa, ¿eso está bien visto? O sea, porque obviamente, pues cada cual como lo aplique. Pero yo me imagino que el estatus es, pues obviamente, el uno es profesional, de pronto el otro tenga lo que estabas diciendo, el tema tecnólogo o el técnico y así mismo. ¿No trae en esa línea que estamos viendo inconvenientes organizacionales o eso es manejable o en el planteamiento? No sé, en la centralización, ¿se especifica eso también? ¿A qué o sea, no entiendo tu pregunta cuando te refieres a qué traería inconvenientes? Pues los estatus, o sea, lo que yo estoy viendo como de pronto entre el mismo personal de apoyo en la empresa, en el trabajo, no sé si así lo está entendiendo, ¿no? Por los niveles jerárquicos que lo que estás explicándonos, donde dice que pues no es necesario especificar lo que dice ahí ese tipo de organización, pero sí no sé de qué manera o no lo entiendo bien en la parte del estatus a lo que me quieres decir ahí, o sea, lo entiendo de otra manera, si es en la parte profesional que se ve dentro de la organización o cómo veo yo ese estatus ahí. Digamos que, como mencioné al principio, estos son los componentes o lo que se hace necesario para que se geste o se empiece a hablar de una organización formal. Entonces, las relaciones de amistad empiezan o pueden dar las bases para que se constituya una organización informal. Por otra parte, a diferencia de las relaciones de amistad, también están los estatus. Entonces, de acuerdo con el papel que cada una de las personas adquiera en ese equipo de trabajo, se le va a asignar un estatus o una posición. Dependiendo de eso, también se puede empezar a hablar de lo que es una organización informal. Digamos que lo que tú mencionas en cuanto al malentendido, siempre tiene que estar esto alineado con unos reglamentos pues que ya se han establecido previamente. Por eso, antes de llegar a este punto, anteriormente ya habíamos hablado de una normatividad, de unas reglas de juego al interior de la empresa. Simplemente el estatus funciona como una condición o un factor que puede ayudar a gestar una organización informal. ¿Me hago entender? Sí, profe, ya, sí, lo que yo quería era eso, sí, entiendo las posiciones y en lo que cada uno somos, sino que, bueno, yo miro las cosas de otra manera, ¿no? Pues en la parte mía de lo que, en mi trabajo y lo que soy, pues miro las cosas como muy rey Arturo, digámoslo de esa manera, en la mesa redonda. Y Claro entonces, que entonces por eso quería que me quedara claridad eso de estatus, pero yo entiendo que pues puedo ser amigo, así como me aporta la compañera del jefe y de todo, no hay problema, sino que esa palabra estatus como que lleva un poquitico pues arriba, ¿no? Pero lo que soy más sí, estudiado, el que tengo esto, entonces era lo que quería aclarar frente a la organización. Gracias. listo. Claro que sí, perfecto. Andrés. Sí, profe. Con relación también a lo que comentaba Cristian, a ver, cuando hablamos de una relación de amistad, hablamos también de valores, ¿cierto? Claro. Cuando en una relación siempre hay un conjunto de valores que se consideran o que conllevan la misma relación, si esos mismos lazos que se han unido, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando, por ejemplo, el enunciado dice que, o sea, se da, digamos, esta organización de manera, eso le dijo usted más bien, la organización se da de manera espontánea, ¿sí? Entonces, esa espontaneidad hace referencia también a que ese mismo estatus o a aquella, digamos, jerarquización que se pueda dar en esa organización informal también se da de manera espontánea. Es decir, aunque pueda haber una normatividad, porque si es una empresa grande, yo supongo que tiene que haber
una normatividad, aunque sea en menos grado que una formal, esos estatus quizás están más determinados por los valores que conllevan la relación que realmente por esa misma normatividad. Es decir, si yo tengo un amigo, si yo tengo 3 amigos, entre los 4 vamos a formar una empresa, cada uno por la relación que ya llevamos, conoce, digamos, las habilidades, las capacidades, las actitudes de cada quien y por ende, de manera espontánea, el estatus de cada uno va surgiendo, más que porque esté estipulado en un libro o porque lo pusimos en tal papel. A eso me quería dar a entender con los valores en la relación. Exactamente, algo que menciona Andrés es muy importante y es que se gesta de manera espontánea. Si bien ya hay unos valores, lo que les decía, unas normas, unos reglamentos, todo tiene que darse dentro de este marco. William. Hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, profesora, en este tema yo sí difiero con ustedes en cierto aspecto. El plano ideal de una corporación y cualquier empresa es que existan ciertos reglamentos, que existan ciertas normas, que exista una conducta ética. Eso es verdad. Ese sería el escenario ideal en cualquier corporación, hasta allí. Pero lo del estatus nunca va a ser ideal y nunca va a ser correcto. Estamos en un país que, seamos sinceros, es corrupto. Y cada empresa a un nivel microempresarial es corrupta. Yo trabajo en una multinacional en la cual existimos personas que estamos mejor capacitadas para asumir un rol profesional, realizamos mejor nuestro trabajo, pero siempre va a haber lo que conocemos en Colombia como la famosa rosca. Hay personas que no tienen las capacidades que uno tiene, ni el compromiso que uno tiene, ni las bases morales que uno tiene, y tienen un mejor estatus ante todo mundo. Y todos los trabajadores saben, en mi lugar de trabajo existimos 150 trabajadores, y los mismos trabajadores dicen, ¿por qué a X persona le delegan esta responsabilidad si esa persona, la gerente, siempre lo tiene en una posición preferencial? Y ahí es donde entra el favoritismo de la falta de profesionalismo del director de una compañía. Si otras personas están mejor capacitadas a nivel laboral, profesional, personal. Entonces, ahí sí difiere un poco. Claro que sí, digamos que tú tienes mucha razón y eso yo también lo he vivido en carne propia. Como dicen popularmente, 1 centímetro de palanca vale más que 1 kilómetro de conocimiento y pues algo de cierto tendrá ese dicho, pero en este caso pues sí hablamos desde lo, como tú mencionaste al principio, lo que debería ser, cómo debería funcionar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y sí se da en el camino como ese espacio para que se presenten ese tipo de situaciones. Laura. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo quería como aportar es que yo entiendo estas organizaciones informales que no necesariamente debamos trasladarlo a un ejemplo como si fuéramos una empresa, una multinacional, sino más bien verlo como algo más sencillo, profe. No sé si esté bien, si no, pues usted me puede corregir, pero hagamos de cuenta como un equipo de fútbol con los amigos. Entonces, pues si uno hace un equipo de fútbol, uno se organiza con los amigos, tiene unas reglas de juego, sabe cuándo hay faltas, sabe cuál es, digamos, por eso que están apostando, cuántos goles para ganar y eso. Entonces, no necesariamente podríamos hablar de una empresa, sino desde ahí ya estaríamos empezando a ver un tipo de organización informal, que no necesariamente es con un fin de lucro a largo plazo, sino pues momentánea. Pues me parece que sería un ejemplo bueno, profe. No sé si lo estoy entendiendo bien. Digamos que tu apreciación sí también resulta importante porque en algún punto, no sé si recuerdan, yo les mencioné, esto se aplica a nivel empresarial, pero también son situaciones que nosotros podemos aplicar en los contextos más básicos de nuestra vida y que se pueden evidenciar de manera clara. Digamos que el ejemplo de una organización
de un equipo de fútbol también podría caber de cierta manera porque se está estableciendo lo que hemos mencionado hasta este momento. Van a haber ciertos roles, que está el capitán, que es el encargado de, bueno, yo no sé nada de fútbol, pero pues desde lo poco que sé de determinada posición en la cancha, que el director técnico, que el reglamento, como menciona Laura, entonces sí podría también darse el espacio para que se piense en otros escenarios distintos a lo que es la empresa netamente. William, ¿tienes otra intervención? No, señora, quedó la mano ahí elevada, no. Ah, listo, perfecto. Entonces, continuando, contamos con lo que es la colaboración espontánea. Entonces, son las personas que tienen intereses similares, que tienen intereses en comunes y que van a colaborar nuevamente de manera espontánea en la consecución de esos objetivos. Luego, finalmente están los patrones repetitivos que también dan bases para que se constituya lo que es una organización informal y van enfocados a las relaciones y las actitudes. Entonces, dentro de la organización, los miembros o los integrantes de ese equipo de trabajo tienden a asumir o a repetir ciertos patrones de comportamiento. Entonces, ya se ve de manera constante que frente a determinada situación la persona está teniendo unas características recurrentes, realiza el trabajo de la misma manera y ya termina siendo como una característica propia de esa persona. Esto, ¿por qué es importante? Porque permite dar unas bases o entender que yo veo que esta persona se comporta de tal manera, tiene determinadas actitudes, tiene fortalezas en estos aspectos, si yo quiero constituir algo, esta persona puede ser de provecho. Lo que les mencionaba también, una clase, si bien yo sola puedo hacer las cosas, no me las sé todas. Todos podemos tener fortalezas en ciertos aspectos, debilidades en otras áreas del conocimiento. Entonces, esta identificación de esos patrones que se dan de manera repetitiva, no solo en las relaciones, sino en las actitudes al momento de hacer las tareas, también son un factor fundamental para constituir lo que son esas organizaciones informales. No sé si tengan alguna duda hasta este punto. Profe, respecto a los patrones repetitivos, digamos, para hacer como para saber si lo que escribí está correcto, una retroalimentación, pudiéramos decir que los patrones repetitivos tratan de las relaciones y las actitudes de la persona, lo que permite entender y adaptarse, ¿cierto? Para cumplir un objetivo. Podríamos decir que esas organizaciones informales, así sean informales, tienen un objetivo, ¿cierto? Claro que sí. Digamos que cuando yo me organizo es porque quiero hacer algo, lograr algo. O sea, y lo podemos ver en cualquier aspecto. Digamos, yo quiero una beca, pero si yo no me organizo, pues de ninguna manera voy a conseguir esa beca. Entonces, siempre que uno se organiza, sea para lo que sea, incluso hasta en el aspecto más mínimo, que ustedes salieron un día, un viernes por la noche, y quieren tomar ron, se organizan a ver quién tiene, quién va a poner tanto, quién tiene, no sé, un cupón, cualquier cosa, buscan la manera de lograr conseguir esa botella de ron que se quieren tomar ese viernes. Entonces, siempre que nos organizamos, vamos a tener claro que es porque queremos lograr algo, ya tenemos un objetivo o una meta que queremos alcanzar. ¿Listo? Gracias, listo. Listo, perfecto. Entonces, continuando, tenemos los factores que van a determinar esa organización informal. Entonces, como ya lo veníamos mencionando, los anteriores elementos que mencionamos pueden modificarse por determinados eventos o cambios en la estructura que tenga esa organización. Entonces, por ejemplo, de pronto hubo en el caso de las empresas un cambio de cargo de alguno de los miembros. Entonces, en este tipo de situaciones pueden llegar a influir en lo que es la constitución de esa organización informal. Pero existen los 4 factores que vemos aquí en la diapositiva que van a determinar las características de esa organización. Entonces, vemos los intereses en común, la interacción propia,
de la organización, la rotación y el cambio de personal y el tiempo libre. Entonces, cuando nosotros hablamos de intereses comunes, es lo que mencionamos. Gran parte de los miembros pueden compartir intereses, lo que va a ayudar a determinar una buena relación, que todos estén dispuestos a colaborar, a llevar todo a cabo. Digamos, en el ejemplo del equipo de fútbol, pues ese equipo de fútbol tiene un interés en común, que es ganar ese partido, ya que con ese partido sumen puntos y ganen otra competencia, no sé, un mundial o lo que se juegue en el fútbol, siempre van a tener un objetivo o van a compartir un interés en común que los va a mantener motivados a querer trabajar, colaborar y aportar a la consecución de ese objetivo. Luego tenemos la interacción que es propia de la organización, entonces se van a generar relaciones e interacciones entre los miembros de ese equipo de trabajo, ya sea que esta interacción se logre por un trabajo diario, por un trabajo constante, que es mi compañero de oficina, lo veo todos los días, o por el cargo que ocupa cada persona y las actividades que desarrollan. Digamos que aquí podríamos volver a hablar de lo que es el estatus. Entonces, yo hago parte de ese nivel administrativo y estoy en constante contacto con personas que conforman también ese nivel, que desempeñan diferentes tareas, pero nos encontramos, digamos que, en un mismo contexto. Entonces, cuando hablamos de esa interacción, se va a dar por una comunicación constante, por una interacción que se da dadas las tareas y funciones que cada integrante de ese equipo tiene asignadas. Después tenemos lo que es la rotación y el cambio de personal, que se generan cambios en las relaciones entre los miembros de esa organización. Entonces, se puede dar por cambios de puesto, por salida o llegada de nuevos integrantes al equipo de trabajo. Y finalmente, tenemos el tiempo libre, o lo que podemos entender también como el tiempo de descanso. Entonces, son estos tipos de espacio que propician esa interacción entre los miembros de ese equipo de trabajo. Entonces, hace que las personas interactúen constantemente y que conozcan otras situaciones diferentes al trabajo. Entonces, por ejemplo, la hora de almuerzo, puede que salga un directivo y puede que salga un funcionario, un operario y se encontraron y no tenían con quién almorzar. Bueno, dependiendo de la situación que se dé, puede establecer que el directivo conozca un poco más de lo que hace el funcionario o viceversa, ¿listo? Entonces, el tiempo libre también es uno de los factores más importantes al momento de determinar lo que es una organización informal. ¿Tienen alguna duda respecto a alguno de estos puntos? ¿No? Listo. Entonces ya para ir casi que terminando, encontramos lo que son las bases de la función de organización. Entonces, aquí es importante esta frase que dice, organizar la empresa es organizar espacio, tiempo, trabajo, personas y recursos. Lo que les mencionaba hace un momento, no solamente en esto aplica a lo que es una empresa, sino a cualquier situación de nuestras vidas. Entonces, que yo quiero planear un viaje con mi familia. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En qué fecha lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacer ese viaje? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuánta plata se me va a ir? Etcétera. ¿Listo? Entonces, esto aplica, como siempre, para absolutamente todo. ¿Cuáles son las bases de esa función de una organización? Que haya una unidad, que cuente con una estructura, digamos que organizacional para ser un poco más específicos y un diseño organizacional que fue lo que vimos al principio. Entonces, cuando hablamos de unidad, vamos a hablar de esas subdivisiones que tienen los equipos de trabajo, los grupos, las organizaciones, las divisiones, los departamentos, las áreas, son considerados como unidades organizacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una
unidad organizacional y no me voy a detener mucho en ese aspecto, vamos a entender que está compuesta por órganos, cargos y puestos. ¿Listo? Entonces, estos tres factores que son importantes cuando hacemos mención a unidad. Luego, tenemos estructura. Cuando hablamos de estructura, es básicamente la forma en la que están ordenadas esas unidades. Entonces, cómo se comporta esa unidad que hace parte básicamente de una organización, las relaciones existentes que guardan entre dichas unidades, los niveles jerárquicos en caso de que en esa empresa se sigan manteniendo. Entonces, nuevamente, lo menciono porque realmente es importante que lo tengamos muy presente, el hecho de que a pesar de que hayan departamentos, siempre, 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 tiene que haber un hilo conductor en eso. O sea, a pesar de que sean áreas diferentes, que cumplan con roles, puestos, cargos distintos, sí tiene que haber una conexión para que estos les permitan no solo trabajar de manera conjunta al interior de la empresa, sino proyectar una buena imagen a lo que son esos clientes, porque asimismo cómo funciona adentro es lo que transmiten de manera externa a sus usuarios o a sus clientes. Y finalmente, cuando hablamos de diseño organizacional, vamos a hablar de ese proceso de construcción y adaptación continuamente a la estructura de la organización. Entonces, ¿para qué? Para que el diseño organizacional me ayude a mí como empresa a alcanzar las estrategias y objetivos que yo me he propuesto. Entonces, podemos decir en conclusión que la importancia de una buena función de organización se va a basar principalmente en el detalle de todo el trabajo que debe ejecutarse. Entonces, la división de la carga total del trabajo en actividades que son ejecutadas de manera lógica, de manera coherente y que se adecue a lo que cada uno de los integrantes del equipo está en la capacidad de dar. Yo no puedo asignarle a alguien o exigirle algo con lo que él no se va a sentir cómodo trabajando. O sea, si bien yo en mi trabajo tengo que cumplir ciertas tareas y yo me preparé, me formé profesionalmente para estar en la capacidad de cumplir con eso, puede que haya la situación de que yo no tenga pleno conocimiento de alguna tarea que deba desempeñar, pero digamos que lo ideal siempre es que ese equipo de trabajo lo haga de una manera cómoda y que esté a gusto realizando ese trabajo para que así mismo se mantenga motivado y sea mucho más eficiente, que era lo que veíamos en la clase pasada. Entonces, la especialización de cada una de las personas y ese suministro de métodos hace que se puedan desempeñar las actividades de una manera mucho más eficiente, es decir, con un mínimo esfuerzo. Esta palabra siempre la vamos a ver en clase porque es fundamental y indispensable en cada uno de los procesos que se mencionan. No sé si tengan dudas en cuanto a la función de organización. No, profe. Listo, perfecto. Y finalmente, ya tenemos lo que son los principios de esa función de organización. Entonces vamos a tener la unidad de mando, la especialización, la autoridad y responsabilidad, el equilibrio y finalmente la definición de puestos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una unidad de mando, hacemos referencia a que el equipo de trabajo, las personas, los funcionarios, solo deberán recibir órdenes de un solo jefe. Pero tengamos en cuenta que al principio les mencioné que iba a haber un jefe y luego ese jefe iba a designar tareas. Si bien yo trabajo para una empresa y el dueño de esa empresa viene siendo mi jefe, yo voy a trabajar simplemente para un área de esa empresa. Entonces, mi jefe directo no va a ser el jefe de la empresa, sino el jefe del área para la cual yo trabaje. Entonces, todos los empleados siempre deben obedecer a un solo jefe, que es el que va a establecer, pues básicamente, cómo se va a llevar a cabo toda la operación de la empresa para empezar a implementar lo que se estableció en la etapa de planeación. Luego,
tenemos la especialización. Básicamente, acá vamos a agrupar cada una de las actividades según su naturaleza. Entonces, esto se hace con el fin de que se puedan asignar perfiles específicos a resolver cada una de esas actividades. Entonces, si yo divido un área simplemente en publicidad, pues voy a tener claro que necesito personal especializado en publicidad que va a cumplir con las tareas y los objetivos de esa área. Cuando hablo de autoridad y responsabilidad, vamos a hablar de que se comparten. La autoridad y la responsabilidad siempre es compartida. Es por esto que se debe mantener un equilibrio al interior de la empresa en cada una de las tareas o objetivos que se tengan y todo lo que esto trae consigo. Entonces, se desarrolló tal tarea, esto puede tener tal consecuencia. Entonces, esa autoridad que también mencionaba, veíamos un poco en el video, es importante que siempre vaya de la mano con la responsabilidad. Ahora sí, vamos a ver la parte del video que nos menciona este aspecto de responsabilidad. Recuerden que el volumen es bajito, entonces si le suben en sus celulares o en los computadores. Poder o la facultad de poder conseguir cosas a pesar de que no está ocupando el cargo. Entonces, ahí hay una relación medio ambigua entre lo que tiene que ver con la autoridad y con el poder. Entonces, si hablamos de autoridad, pues también tenemos que hablar de responsabilidad. Cuando a uno se le dan derechos, en este caso sería la autoridad, también se debe asignar una responsabilidad, que es la obligación correspondiente a ser ejecutada. No podemos hablar de autoridad sin responsabilidad y no podemos hablar de responsabilidad sin autoridad. Recordemos, la responsabilidad no puede ser nunca delegada. El delegante es responsable de las acciones de sus delegados. Ahora, cuando hablamos de que la responsabilidad no puede ser nunca delegada, es quien asume las consecuencias del éxito o del fracaso del proyecto. If you work in a team, you've got to try Monday.com. Sin embargo, al tú delegar, que vamos a ver ahorita, al delegar autoridad en una persona para hacer una tarea, hay una cierta responsabilidad, pero operativa de hacerla. Es decir, es la responsabilidad, el deber de hacer a lo que tú le enviaste a hacer, pero quien responde ante gerencia, ante junta directiva, es el encargado del proceso en general, el encargado del proyecto. ¿Sí? La responsabilidad, dice Henry Fayol en una frase, la responsabilidad es tan temida como la autoridad es deseada. Todo el mundo quiere autoridad, pero al parecer no todos quieren la responsabilidad, la obligación. Cosa interesante. Continuamos con la delegación. Es la asignación de autoridad formal y de responsabilidad a otra persona para que lleve a cabo determinadas tareas. Atención, aquí no nos estamos contradiciendo. Cuando hablamos de asignación de autoridad formal y de responsabilidad a otra persona para que lleve a cabo determinadas actividades, lo que estamos diciendo es cuando, por ejemplo, una persona entra a un nuevo cargo, hay alguien por encima de él, el cargo que está por encima de él, la persona que ocupa ese cargo, y le delega la autoridad, pero también le delega la responsabilidad de ese proyecto en particular, de esa zona, de esa área, de ese proceso. A eso es lo que nos referimos. La delegación de autoridad por los superiores a los subordinados es necesaria para el buen funcionamiento de cualquier organización. Es importante saber delegar. Delegar no es uno olvidarse de las cosas y que otros respondan. No. Delegar es compartir, es poder hacer varias cosas que usualmente uno solo no puede. Delega funciones para el cumplimiento de los objetivos de una forma eficiente. Ok, ahora vamos a ver lo que es la centralización, la descentralización y la desconcentración. Listo. Entonces, como mencionaba el video, todos quieren poder tener un cargo en el que se designen tareas, tener ese papel de líder, de jefe, de delegar, pero al momento que sucede algo ya todos le tememos a asumir la responsabilidad y la corrección de esas situaciones que se lleguen a presentar. Entonces, por esto es importante que tengamos claro que la autoridad y la responsabilidad siempre va a ser compartida. No se trata de decir,
yo tengo la autoridad de delegar tales y tales funciones, pero si eso no funciona, no fue mi culpa. No, hay que ser coherentes y consecuentes con este aspecto. Ya luego contamos con el equilibrio. Básicamente esto debe estar alineado a la dirección y control y se enfoca en diseñar una estructura que permita coordinar acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados. Entonces, conforme yo vaya implementando estrategias, tengo que estar al tanto de confirmar si están funcionando, si no están obteniendo el resultado que se espera. Y asimismo sobre la marcha establecer nuevas estrategias que sí permitan dar una solución a esa situación que se está presentando. Y finalmente tenemos la definición de puestos, que es el lugar que ocupan dentro de esa estructura que ya ha sido organizada. Entonces, los órganos que cuentan con un grado similar de autoridad y responsabilidad, como acabamos de ver, en relación a los objetivos de la organización institucional. Entonces, siempre deben estar alineados, deben ser coherentes, deben mantener un hilo conductor de que esos puestos, esos cargos, estén alineados con la autoridad y responsabilidad que requiere esa organización en el momento, independientemente de la función que realicen estos órganos. No sé si tengan alguna duda de la clase, algún aporte, un comentario. ¿Ninguno? Bueno, listo. William. Profe, yo tengo una. Sí, profesora. William. Sí, profesora. De esta clase me llegó a algo muy bonito y que lo vivo a diario y desde hace 13 años que estoy trabajando en la parte de multinacionales y empresas industriales, y es la parte de la autoridad como tal. Cuando habla específicamente de que la autoridad reposa en una empresa, en el cargo y no en la persona. Y eso es una gran verdad. O sea, si yo soy jefe, por ejemplo, yo soy jefe de recibo, de inventarios y de bodegas de productos, entonces yo fui cambiado hace 3 años a estos puestos de recibo y el cargo es el que tiene la autoridad. O sea, no fue la persona o las 3 personas que han pasado por allí, es el cargo. Y eso es algo que cuando uno asume el rol, uno no vino William o vino Daniel o vino Claudia, no. O sea, es el jefe encargado de la sección, es el cargo. Muy importante también tener en cuenta de que uno debe combinar esos factores formales con factores personales. O sea, mis competencias como persona aunadas al puesto y a esas formalidades que hay en la empresa son las que llevan al éxito de mi gestión. Y ahí es donde cae la importancia de que uno tenga esas competencias, porque eso hará de nosotros un buen líder, una persona con autoridad, pero un buen líder, porque todo líder es un buen jefe, pero no todo jefe es un líder. Y esa es una realidad de los entornos corporativos. Entonces es muy importante llevar ese balance entre autoridad y poder para uno impartir experiencia y sabiduría y no abusar del poder. Ese es mi aporte. Muchas gracias por ese aporte, William, porque tienes mucha razón. Algo que me gustó de lo que mencionaste es que el cargo siempre va a existir, sea la persona que sea que esté en el momento. Si bien uno puede estar en el momento de desempeñar un buen cargo, va a llegar otra persona a tener el mismo cargo, pero seguramente si no es un buen líder, como tú lo acabas de mencionar, el cargo no se va a percibir de la misma manera. ¿Había otra compañera que quería hacer algún aporte? Sí, profe. Avi, buenas noches. Avi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, quería preguntarle, por ejemplo, ¿cuáles son más exitosas en las organizaciones, las formales o las informales? ¿Y de qué dependería como ese éxito en su manejo o en su desempeño económicamente? Bueno, digamos que
Cada una puede ser exitosa en su medida. Si bien una organización informal, como lo mencionaba la compañera, puede ser cualquier situación que nosotros presentemos en nuestra vida cotidiana. A nivel económico, pues ya depende de los objetivos que cada una se establezca y lo que tú percibas como éxito, porque en una organización informal puede que el objetivo sea brindar apoyo o alfabetizar a los niños de La Guajira y eso ya lo definan a ellos como un éxito sin necesidad de tener una retribución económica. Mientras que para una organización, digamos que un poco más formal, sí pueden querer obtener un beneficio siempre económico de esa situación y eso es lo que determina el éxito para ellos. Entonces, depende de los objetivos que cada empresa se establezca, si es o no exitoso.